Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. Vamos a estar leyendo a partir del versículo 23 del capítulo 4. Ahí nos quedamos la vez anterior y vamos a leer hasta el versículo 31 del libro de los Hechos, 23 al 31. Perdón, libro de los Hechos, capítulo 4, el versículo 23 al 31. Y vamos a hablar hoy sobre la soberanía de Dios en mi historia. Y es una frase, la soberanía, es una frase que hemos escuchado y leído. Soberanía, muchos de nosotros entienden y otros dicen entenderla. Muchas veces no entienden bien lo que implica, otras veces pensamos que la entendemos y lo que implica también, pero sobre todo cuando tiene que ver con la vida de los demás, entonces aplicamos la soberanía de Dios. Cuando tiene que ver con nuestra vida es otra cosa, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú miras la palabra de Dios, cuando tú lees la historia bíblica, cuando lees la historia de la iglesia, tú te percatas que hubo personas que hay hoy en día que no solamente parece entender la soberanía de Dios, sino también parece haberla vivido o que están viviendo en ese tiempo la soberanía de Dios. ¿De qué trata la soberanía de Dios? Bueno, soberanía es uno de los atributos de Dios que habla acerca del poder y del derecho que Dios tiene de hacer todo cuanto su voluntad desea. Y al mismo tiempo de llevar a cabo todos y cada uno de sus decretos, todo lo que Dios ya ha dicho, todo lo que Dios ya ha dicho desde antes de la fundación del mundo, se cumplirá en su debido tiempo según la historia, según el tiempo de Dios. Ese atributo, la soberanía, que le permite a Dios hacer promesas y cumplir todas y cada una de las promesas, hermanos, el control, el que tiene, el derecho que tiene, el poder que Él tiene para hacer dichas promesas para que puedan ser acontecidas en nuestra historia, ¿sí? Entonces, así es que muchas veces nada más nos gustan las puras promesas, ¿verdad? No tanto la soberanía, nos gustan las bendiciones de Dios, ¿verdad? No tanto la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios incluye tanto bendiciones como nosotros en nuestra humanidad pudiéramos decir que no son tan bendiciones, pero incluye enfermedades, tribulaciones, cárceles, escaseces, ¿no? También promesas, pero como que nomás nos gustan las puras promesas, ¿verdad? Como que nomás nos gustan las puras bendiciones, ¿no? Entonces, pero no podemos tener una cosa sin la otra. Tenemos que tener bien claro todas las cosas. La soberanía de Dios habla de la habilidad y el derecho y el poder y la sabiduría que Dios ha tenido desde toda la eternidad de dirigir activamente o pasivamente todo cuanto ha de acontecer, y eso tiene implicaciones prácticas, tanto para la vida de oración como para la vida diaria del creyente, ¿sí? El grado de paz con la que alguien vive, hermanos, está directamente relacionado a cuánto yo confío en la soberanía de Dios. Entonces, ¿cuántos de ustedes confían en la soberanía de Dios? Y entonces, en esta mañana vamos a desglosar bien todo esto. El tipo de oración, fíjense, el tipo de oración, la clase de petición que elevamos al trono de la gracia, tiene todo que ver con la manera como yo entiendo y confío en la soberanía de Dios. De manera que la calidad de mis oraciones guardan una estrecha relación con, no solamente con el entendimiento que yo tengo de la soberanía de Dios, pero sobre todo con la manera como yo vivo confiadamente en dicha soberanía. Porque una cosa es que yo entienda y otra cosa es que yo viva bajo la soberanía de Dios. En el texto de hoy, con toda claridad, muestra cómo esta iglesia creyó en la soberanía de un Dios en un momento crucial de
en ese tiempo para ellos. Tú puedes dividir el mundo de hoy en dos grupos. Aquellos que creemos en la soberanía de Dios y que le llamamos Señor en este momento, ¿no? Tú eres Señor, tú eres el que gobiernas, tú eres el curios, tú eres el que planteas, el que gobiernas todo lo que existe. Y aquel otro grupo, aquellos que no creen en la soberanía de Dios y que en el día postrero, o sea, cuando estén allá delante de Dios, le llamarán Señor para la gloria de Dios Padre. Le van a decir, Señor, llévanos contigo. No, pero le van a tener que, porque dice que toda rodilla se doblará ante Dios. ¿Se acuerdan de eso? Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Entonces, hay unos que en este momento, en esta historia, en este tiempo, le damos honra y gloria al Señor. Pero hay otros que no creen en este momento, pero en aquel tiempo le dirán Señor, se arrodillarán ante Él, pero ya será muy tarde y serán lanzados al fuego eterno. Algunos recordarán como Pedro, regresando a la historia que tenemos por delante nosotros, algunos recordarán que Pedro y Juan habían sido encarcelados por una noche, ¿se acuerdan de eso? ¿No? Habían sido encarcelados por una noche y al día siguiente se fueron dejados en libertad, y cómo ellos fueron a los suyos y les contaron, y cómo también no se dejaron intimidar por lo que les dijeron los fariseos, los sacerdotes, todos los que estaban allí, esos grupos, y cómo fueron amenazados por ellos, pero también cómo fueron advertidos que no podían continuar predicando en el nombre de Cristo, en el nombre de aquel a quien ellos habían crucificado apenas unos mes y medio, 2 meses atrás. Y eso es exactamente donde nos quedamos la semana pasada. Ahora veamos en el capítulo 4, en el versículo 22 al 31, que dice de esta manera: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediese. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El texto leído nos habla de una sola cosa: cómo se vive cuando verdaderamente confías en un Dios soberano. Ahora te quiero traer a este texto ciertos puntos que vamos a considerar en esta mañana. Por ejemplo, número 1, de cómo la confianza en un Dios soberano afecta tu vida de oración. Cómo la confianza en un Dios soberano afecta tu vida de oración. Punto número 2, mediante esa confianza, ¿cómo ahora tú interpretas las Escrituras? Número 3, ¿cómo tú entiendes las circunstancias a tu alrededor? Entendemos por la confianza de un Dios soberano, ¿no? ¿Cómo tú entiendes las circunstancias a tu alrededor? Número 4,
mediante la confianza que tenemos de un Dios soberano, ¿sí? ¿Cómo tú testificas? Todo va enlazado mediante la confianza que tenemos en un Dios soberano. Ahora, ¿tú cómo testificas? ¿Sí? Empecemos por el primero, de cómo la confianza en un Dios soberano afecta los resultados de la oración. ¿Sí? Acuérdense que Pedro y Juan salieron de la cárcel, habiendo pasado una noche en prisión, fueron a los suyos, les contaron las amenazas, las advertencias que no volvieran a hablar en el nombre del Señor, y les contaron cómo también ellos respondieron que no podían dejar de hablar de lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Lo que decían. Y quisiera que hiciéramos un ejercicio en esta mañana. Vamos a hacer un ejercicio. Es el día viernes y 2 pastores de tu iglesia pasaron una noche en la cárcel. El sábado en la noche regresan y hoy domingo por la mañana están aquí delante de ustedes y les cuentan que ayer estuvieron encarcelados por estar predicando en el nombre del Señor. Y cómo se les advirtió, se les amenazó que no volvieran a predicar en su nombre, en el nombre del Señor, y cómo los habían amenazado a ellos. Y nosotros podamos imaginar este momento, cuáles pudieran ser las diferentes respuestas de parte de la audiencia en ese momento. Imagínense todo esto, ¿no? Piensa en un momento en qué cosa tú hayas podido oír de creyentes en un momento de peligro en lo que estaban viviendo ellos. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer el ejercicio, ¿no? Algunos dirán, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sí o no? Hay que obedecer a las autoridades, ¿no? Otros dirían, dejemos por unos días para ver las cosas que se enfríen, ¿no? Porque pues hay amenazas. Otros dirían, cuidado, la palabra nos manda a ser mansos, pero hay que ser también astutos como las serpientes, ¿sí o no? Algunos dirán, mejor tengamos nuestras reuniones en privado, que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta nos van a sacar y arrastrar por las calles, ¿verdad? Otros dirían, hablemos al abogado de la iglesia para estar cubiertos legalmente, ¿verdad? Otros dirían, hablen con aquel hermano porque está conectado con el gobierno y quizás él nos pueda conseguir algo, ¿verdad? Otros dirían, es una advertencia de parte del Señor para que no caigan presos, tengan cuidado, pero tampoco podemos tentar al Señor, así es que sosiégamonos y estemos aquí tranquilos. De repente nos volvemos como un poco teólogos prácticos, recordamos todos los versículos de la Biblia fuera de contexto en el que estamos. Y otros dirían, el pastor es un necio, se le ha dicho, pero no entiende y ahora ve las consecuencias, lo metieron preso y demás cosas. Otros no dirían nada de plano. Todas esas respuestas que acabo de decir, ¿a poco no se han escuchado, hermanos? O que no se han visto en un momento de cierto peligro, y la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cómo respondió la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva tiene mucho que enseñarnos a nosotros, a la iglesia de hoy, y quizás la iglesia de todos los tiempos. La iglesia primitiva es una base fundamental para saber qué hacer. Tú puedes ver a una iglesia que corrió al trono de Dios porque entendió que desde allá arriba es donde se dirigen todos los acontecimientos de los hombres, hasta el más mínimo detalle, hermanos. Por eso el tema, la soberanía de Dios en mi historia. Para orar, como esta iglesia oró, hay que conocer al Dios que esta iglesia conoció. Y para vivir como esta iglesia vivió, hay que vivir en comunidad como ellos vivieron. Quisiera ver lo que había dicho, que el primer punto, la confianza en un Dios soberano que afecta nuestra vida de oración. En el versículo 24 de lo que leímos, ¿sí? En versículo 24a, dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz
¿sí? A Dios. Y entonces, ¿te fijas que no temieron ellos en su oración? Ellos oraron. No cuestionaron, oraron ellos. No dudaron, oraron ellos. No se dividieron entre opiniones, oraron unánimemente, ¿no? Ahí dice. No se escondieron ante esas amenazas que constantemente estaban teniendo, ellos oraron. Nosotros nos imaginamos que alguien oró, quizás podría ser Pedro, quizás podría ser Juan, y que otros que decían, los hermanos que estaban escuchando ahí las oraciones decían, amén, así es, así sea, gloria a Dios, aleluya, confiamos en ti, no nos detendremos, marcharemos, predicaremos unánimemente, ¿sí? Y eso fue la iglesia que conoció a su Dios y vivió congruente con el conocimiento que tenía. Y notemos aquí que dice que hicieron esto unánimes ellos. Hubo un solo sentir, hermanos, una sola voz, un solo clamor y un solo entendimiento de los hechos, una sola forma de enfrentar los riesgos y una solución que a partir del conocimiento de la soberanía de Dios daba continuidad a su vida de conocimiento, a su vida de oración. Ahora, nota cómo continúa en el versículo 24, en el B, y ellos habiendo oído, dice, alzaron la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sí? O sea, ellos llamaron a su Dios Señor, llamaron a su Dios Adonai, Supremo Señor, el Curios. Y en ambos casos hay un reconocimiento de la soberanía absoluta a la persona a quien ellos se están dirigiendo en este momento a través de su oración. Ellos tienen un conocimiento, pero no solamente tienen un conocimiento, sino están viviendo ese conocimiento y lo están transmitiendo a la gente, a su audiencia que tienen ahí ya. Inmediatamente ellos le reconocen como el hacedor de todo cuanto hay en el universo, y el que hace algo, en este caso Dios, el que hizo todo el universo, tiene el derecho sobre todo lo que él ha hecho. Recordar a Dios como hacedor, hermanos, pone a Dios en su trono, en su posición de creador, y me coloca a mí al pie del trono en mi posición de criatura de ese Dios soberano. Esta gente sabe dónde Dios está y dónde la criatura debe de estar. ¿La criatura dónde está? Sometida bajo Dios, bajo el soberano, bajo el creador. ¿Y dónde está el creador, el soberano? Arriba de la criatura. Nosotros tenemos una invitación en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, a que nos acerquemos, dice el autor de los Hebreos, nos acerquemos al trono de Dios con confianza, al trono de la gracia. Y el cristiano entiende y que eso implica la confianza que debemos de tener al acercarnos es que hay un Dios en su trono que dirige los acontecimientos del universo, que ese Dios oye nuestras oraciones, que responde nuestras oraciones, que responde de la mejor manera, y que ese Dios es el Dios que dio a su único hijo cuando cuando éramos enemigos de Dios, y que si él hizo eso, ¿cuánto no más hará ahora que somos ahora hijos de Dios? Esa es la confianza que debes de tener en ese Dios, pero no con trivialidad de que dudo o no dudo, porque esa no es la clase de Dios a quien nosotros servimos. Si nosotros nos acercamos ante el trono de Dios, tenemos que reconocer quién es Dios para con nosotros principalmente. Soberano, como dijo aquí el que empezó a orar, ¿no? Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, cuando vemos a profundidad esto, entendemos a quién nos dirigimos al trono de la gracia, ¿sí?
Número 2, la confianza de un Dios soberano afecta cómo interpretamos ahora las escrituras. Versículo 25, decía el que estaba orando, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es una cita del Salmo 2, es un salmo escrito por David. La iglesia primitiva, ¿cómo conocía a su Dios? Y cómo conoció a su Dios, interpretó las escrituras correctamente. Con esto nos dice que ellos conocen a su Dios como el revelador, como el inspirador de la palabra de Dios, ¿sí? Y en la traducción, la nueva traducción viviente, lo dice en Hechos capítulo 4, versículo 24 al 26, dice de esta manera: hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo? Fíjense cómo lo dice esta traducción. ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? O sea, en vanos, como dice aquí en la Reina Valera. Los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Este es un salmo davídico, pero inspirador por Dios. Entendemos que ellos entendían que la palabra revelada por Dios, y de la manera que entendamos la palabra, ¿sí? Y esa manera tú interpretas la palabra y la vives la palabra. Así que cada texto de la palabra representa la mente de Cristo. ¿Cómo está la iglesia ahora? La iglesia primitiva, entendiendo que por boca de David hablaste, ¿sí? Entonces, eso va a cambiar la forma de interpretar y de vivir la palabra de Dios. Por eso es que afecta nuestra interpretación cuando entendemos la soberanía de Dios, cambia y interpretamos correctamente la palabra de Dios. Esta iglesia, en pocas palabras, dijo: has revelado tu conocimiento a nuestra vida por boca de tu siervo David, como soberano, como creador, como revelador, como inspirador de las escrituras. Antes de pedir algo, yo sé cuánto esta iglesia conoce a Dios ahora que la vemos cuando está orando. Y no solamente cuánto, sino la manera como lo conoce a Dios, como un Dios revelador, como un Dios soberano, creador de todo lo que existe, que por boca de David habías dicho a tu siervo: ¿por qué se amotinan los pueblos? ¿Por qué piensan y se enfrascan en cosas inútiles? ¿Sí? Y entonces cuando entendemos que ellos empiezan a darle interpretaciones, ¿por qué estaba diciendo el que estaba orando de esta manera? Porque los pueblos, porque los gobernantes, porque los líderes, los saduceos, los fariseos y todos los gobernantes se estaban amotinando en contra de ellos. Y entonces por eso el que estaba orando dijo que por boca de David tu siervo habías dicho sobre esto. Y allí, entonces, vamos al número 3, la confianza en un Dios soberano, ¿sí? Te enseña a pensar, diríamos así, teológicamente, pero afecta la manera como tú entiendes los acontecimientos del diario vivir. Tu confianza en Dios, ¿sí? En un Dios soberano, afecta la manera como tú entiendes los acontecimientos de tu diario vivir. Ahora, si alguien de repente te dicen, ¿sabe qué? Estamos reduciendo la capacidad de la empresa y pues te tocó recorte. Y entonces uno se queda: Dios, ¿cómo va a ser? No. Y ahí empezamos a reprender, ¿no? Ese de seguro fue el diablo que obró, que quién sabe qué. No, ahora, por la confianza en un Dios soberano, ahora afecta la manera como yo entiendo
los acontecimientos del diario vivir. ¿Sí, no, hermanos? Si de repente a usted ahorita le dicen, le cancelan, si de repente a usted ahora le dicen cosas que no le gustan que le digan, entonces bajo la soberanía de Dios, bajo el conocimiento de Dios y la confianza que yo tengo en ese Dios soberano, entonces yo puedo entender en mi diario vivir cómo es que Dios tiene el control de todo eso. Por eso en el versículo 27, vea el versículo 27, dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Cuando tú confías en la soberanía de Dios, eso determina cómo tú interpretas los acontecimientos a tu alrededor. Y el versículo 28 revela no solamente cómo ellos entendieron y conocieron a Dios, sino que ellos interpretaron los acontecimientos que ocurrían en ese fin de semana. Versículo 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La iglesia primitiva proclama que Pilato, Herodes y los gentiles y el pueblo de Israel se juntaron y tramaron contra Dios, contra Jesús, lo clavaron, y cuando ellos hicieron eso, lo único que estaban haciendo era llevado a cabo aquello que Dios había determinado que ocurría desde toda la eternidad, hermanos. ¿Ya vieron cómo entendemos esto? Cuando todos estos grupos que menciona Pedro, o el que estaba orando, que tramaron contra Jesús, pensaban que terminarían no solo con Jesús, sino con todo ese movimiento cristiano, ¿sí? Crucificaron a Cristo y de allí que el movimiento cristiano tomó fuerza por la muerte de Cristo, porque lo que Dios hace es permitir que el hombre continúe con sus planes y le gane aparentemente a Dios, para mostrarle que la victoria del hombre sobre Dios es su derrota y que la derrota de Dios ante los hombres es la victoria de Dios, hermanos. Si eso no es sabiduría providencial, poder, soberanía, control, yo no sé entonces qué es la soberanía de Dios. Dios permitió que los hombres malvados crucificaran a su santo siervo Jesús, su unigénito, y usó el pecado de los hombres malvados para perdonar al pecado de sus elegidos, que eres tú y yo. ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas qué clase de Dios es al que tú y yo servimos? Y es ¿por qué? Porque no solamente debemos entender la soberanía de Dios, sino tenemos que vivir la soberanía de Dios. Esta iglesia primitiva conoció a Dios. Esta iglesia primitiva mostró cómo conoció a ese Dios y oró consecuentemente a ese Dios soberano. Dios planificó la cruz. De hecho, el apóstol Pablo claramente revela a los romanos en su capítulo 3, versículo 24 y 26, quién crucificó de hecho a Cristo, ¿no? Dice que Dios lo puso como propiciación para aplacar la ira de Dios. ¿Quién lo hizo? Dios. Dios fue el que lo puso allí para como propiciación para aplacar su ira. Porque Dios había estado tan airado contra el hombre que había violado constantemente su ley y parece un Dios justo como verdaderamente Él es. Y a través de lo que Él hizo, Él mismo, al mismo tiempo, justificó al hombre para que Él pudiera ser al mismo tiempo justo y al mismo tiempo viniera a ser Dios el justificador de todo esto. O sea, no es que los hombres lo hayan matado, ¿no? Sino Dios mismo lo puso como propiciación para aplacar su ira. Lo puede buscar allí en su casa con todo detenimiento, Romanos 3, 24 al 26. Dios usó el pecado de Pilato, Herodes y toda esa gente, todos sus grupos, para llevar a cabo cuanto él ya había planificado desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Escucha lo que el apóstol Pablo dice ahora, sí, vayan allá, Gálatas capítulo 4, versículo 4.
dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué cumplimiento? Bueno, el que ya había dicho desde antes de la fundación del mundo. Ese Dios soberano, llegó un momento en la historia para que se cumpliese el tiempo y Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Qué implica eso con el cumplimiento del tiempo? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, el reloj de Dios de redención comenzó a marcar, y a partir de ahí Dios empieza a entretejer la historia de los pueblos paganos con la historia del pueblo hebreo. ¿Cómo lo empieza a entretejer? Por ejemplo, surgió Egipto y allí estaba Israel esclavizado. ¿Se acuerdan de eso? Posteriormente surgió el reino de Asiria y allí Asiria se lleva a las 10 tribus de Israel. Luego surge Babilonia y se lleva a las otras 2 tribus de Israel, ¿sí? Y luego el reino de Persia, que devolvió a los judíos a la tierra prometida, pero el reino de Grecia luego llega, y luego el imperio romano llega, y está entretejiendo toda la historia de los pueblos paganos con la historia del pueblo hebreo. Y cuando dice, llegó el cumplimiento para que el Hijo ahora naciera de una mujer. Y Dios entretejió la historia, los eventos de la humanidad para hacer concluir, hacer coincidir la historia pagana con la historia del pueblo hebreo, y llegó a un cumplimiento de un lugar llamado el Gólgota. ¿Se acuerdan de eso? La cruz es el timón del hombre, hermanos. De tu historia, de mi historia, el Gólgota, la cruz fue concebida en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios creó el planeta Tierra para desplegar, por así decirlo, toda su historia, ¿sí? Desplegar la historia concebida en su mente, y a partir de ahí todo se movió para llegar al Gólgota, ¿sí? La culminación o la cima del proyecto de redención que Dios tenía desde antes de la fundación del mundo. Allí está la soberanía de Dios. Y después del Gólgota, todo se sigue moviendo para glorificar lo que ha ocurrido en el Gólgota. ¿Qué glorificamos? La muerte de Cristo. ¿Qué glorificamos? La resurrección de Cristo. ¿Qué glorificamos? La ascensión de Cristo. Tu historia ha sido escrita y la mía también, hermanos. Entonces, ¿por qué nos sorprendemos cuando nos llegan a pasar cosas? ¿Por qué lloramos cuando llegan? Esta gente no lloró. A lo mejor, pues, de los golpes, a lo mejor que algunos que sí les dolía bastante y a lo mejor sí lloraban, pero su espíritu estaba gozoso. Dios nos hace una invitación, hermanos, a unirnos a su historia, a su manera, a sus condiciones, bajo su poder, ¿sí? Todo fue eficazmente preparado para un momento preciso. De acuerdo a los cálculos más conservadores, 4,000 años de historia culminaron en el Gólgota, hermanos. En la plenitud del tiempo, diríamos por así decirlo, las manecillas del reloj de Dios se empezaron a mover, y cuando ambos coincidieron, ¿sí? Allí estuvo Jesús en el Gólgota clavado en un madero. Pilato y Herodes, los judíos, los romanos, tramaron inútilmente, como lo leímos ahorita. ¿Por qué los pueblos se amotinan? ¿Y por qué piensan inútilmente? ¿Por qué planean inútilmente? ¿Sí? Eliminar la cabeza del movimiento cristiano, y Dios dijo, el día que me derrotes, aparentemente, yo gano. ¿Sí? El día que tú ganes, te derroto. Porque es lo que pensaba Satanás cuando fue clavado, cuando fue allí puesto en un madero. Maldito eres, tú el Hijo de Dios, maldito eres. Y no solamente morirás, pero no sabía Satanás que en realidad lo que estaba haciendo era ganar Dios, porque yo lo había concebido, entretejió las historias paganas con el pueblo hebreo
para que culminara en el Gólgota clavado en la cruz para redención de mis pecados, de sus pecados, de usted, hermano. Y la cruz representó la cima de los pensamientos de Dios, hermano. Los propósitos de Dios, los planes de Dios, de los caminos de Dios, de las intenciones de un Dios tan soberano y las motivaciones de un Dios que todo lo puede, ¿sí? Dios entretejió la historia para enviar a su Hijo y Dios está entretejiendo ahora la historia al detalle. Nada de lo que ha ocurrido en tu historia ha sido ignorado por Dios. Eso tenlo por seguro. Nada de lo que te está aconteciendo está ignorado por Dios. De hecho, yo diría, hasta asumiendo esto, fue preparado para Dios, para este tiempo. Nada de lo que va a ocurrir mañana está siendo ignorado por Dios, hermanos. Esta iglesia primitiva conoció a un Dios soberano, creador, a un omnipotente, revelador, inspirador de la historia que él ya había tramado, y eso hace que oren ahora con como terminaron orando, con una fe, con un entusiasmo, de lo contrario de la oración que muchas veces hacemos tan ilógicas nosotros. ¿Por qué tan ilógicas? Porque nos pasamos más llorando por nuestras necesidades cuando oramos que alabando a ese Dios creador soberano. ¿Sí o no, hermanos? Estos hermanos de la primera iglesia no lo hicieron. Tú no puedes orar como ellos lo hicieron si no conocemos a ese Dios y no crees en ese Dios de la manera que ellos lo conocieron. ¿Ustedes no creen que cuando los sacaron no los aventaron? ¿No los empujaron? A lo mejor les dieron un palazo así que el pueblo no los viera, ¿no? ¿Tú crees que no? ¿Les hicieron todo eso? Sí. Pero ellos no fueron llorando, no, ya no voy a predicar porque ay, me maltratan y ustedes ni opinan nada y ustedes ¿qué hacen? No. A ver si lo podemos ver de esta manera, de esta forma práctica, hermanos. Quizás tú estás planificando algo sin Dios. Cuando planificas algo sin Dios, estás planificando finalmente el fracaso de lo que haces. Porque nada o en vano se afanan los constructores, como dice la Biblia, si Dios no está en eso. Quizás en algún momento de tu vida maquinaste un plan en contra de alguien. Eso fue inútil, fue en vano. Porque el resultado final lo determina Dios, hermanos. Quizás hay alguien planificando algo en contra de ti en este momento. Ten paz. Porque lo único que puede ocurrir es lo que Dios ya ha determinado que pueda ocurrir. Ten paz. Podemos descansar en Dios. Tu historia no la determina quién maquina contra ti. La determina Dios porque Él es Dios tu Salvador y Él te cuida, dice la Biblia. Además, Él permite todas las cosas por su soberana voluntad. Esta iglesia primitiva, hermanos, conoció a ese Dios de esa forma y al conocerlo le permitió orar de esta forma. Escucha en el versículo 29 cómo lo planifica en su oración. Ahora, Señor, ese ahora, ¿de qué ahora? ¿No? De que ahora hemos proclamado, te hemos reconocido como Señor, como creador, como soberano, revelador, inspirador, y ahora que te hemos proclamado de esta forma, ahora, dice, Señor, mira sus amenazas. O sea, como diciendo, considera que ellos quieren que nosotros no hablemos en tu nombre. Considera eso al lado de una gran comisión que tú nos diste, que lleváramos el evangelio, que tú nos invitaste a proclamar tu nombre y ahora ellos dicen que no proclamemos tu nombre. Señor, ahora ve sus amenazas. O sea, considera esas amenazas y destruye a los enemigos y amarra la boca de ellos y amarra sus pies y amarra las manos. No, ¿verdad? No dijeron nada de eso. No dijeron nada de eso. Sino ellos dijeron, mira sus amenazas.
y concede a tus siervos, o sea, a ellos, que con todo denuedo hablen tu palabra. Ellos no empezaron a reprender, ellos no empezaron a decir tanta cosa que hoy se dice, ¿no? Ellos dijeron, concédenos a tus siervos que con todo denuedo hablemos tu palabra. Ellos no estaban pidiendo que destruyese las adversidades. Ellos no estaban pidiendo que abran las puertas de las cárceles. Ellos no estaban pidiendo gracia para que los encargados de las prisiones tengan gracia con ellos. No, no, hermanos. Eso es secundario. Lo que nosotros queremos hacer, dirían ellos, es proclamar tu palabra con denuedo. Y en el versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano, ¿quién la va a extender? Dios, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No es que nos evite el peligro, hermanos, tú controlas el peligro. No es que evite las prisiones, tú eres el dueño de las prisiones. No es que evites en el tiempo de Pablo, ¿no? Los naufragios. Tú gobiernas los mares. Y honestamente, esas oraciones no estarían necesariamente mal si así lo dijéramos, si así oráramos, ¿no? Pero ellos hablan de que de que considerar sus amenazas al lado del señorío que habían proclamado ahora. Lo que queremos es, decían ellos, hablar tu palabra con denuedo, hablar tu palabra con valor, con energía, con una decisión, con un brío, ¿sí? Hablar tu palabra. Y esta gente no está llorando, mira sus amenazas y las dificultades que hemos pasado, una noche sin comer, sin cenar, no nos han dado nada de comer y las adversidades, los daños que hemos tenido. Danos tu fortaleza, ¿no? Eso no vemos en ellos. Danos tu fortaleza en las adversidades, eso no lo vemos en ellos. Ellos se van más allá. Tú nos mandaste a predicar, tú nos mandaste a proclamar tu palabra. Bueno, ellos nos dicen que nos callemos, que no hablemos de tu nombre, de aquel que nos mandó a predicar la palabra. Ahora ellos nos dicen, no, Señor, mira sus amenazas y permite que hablemos con denuedo tu palabra. Nosotros estaríamos diciendo que esta cárcel, Señor, de otra manera, al estar en tu cárcel, al estar en esa cárcel, yo hable y proclame de tu evangelio. Pero otros dirían, ya estoy en tu cárcel, estoy en esta cárcel, estoy siendo bombardeado, estoy siendo maltratado, y así tú me tratas si estoy hablando de tu palabra. Bueno, muchos dirían todo eso. Pero esta gente tenía un gran compromiso con la gran comisión de Mateo 28, la expansión del reino por la causa de Cristo. En medio de la tribulación que ellos estaban pasando, esta iglesia ha reconocido que Cristo dijo, en el mundo, y yo creo que lo recordó, en el mundo tendréis tribulación, pero en mí tendréis paz. Esta iglesia recordó esas palabras de San Juan capítulo 15 del 18 al 19. En otras palabras, este afán que hoy en día está por la agenda de la ideología de género, tiene a todos, al mundo asustado e intimidado. ¿Qué va a pasar? Porque hoy ya se permiten los matrimonios del mismo sexo, porque hoy ya se permiten los abortos libres, porque hoy ya se permiten los cambios de género, ¿no? Porque ya se permiten tantas cosas y todos estamos asustados, bueno, están asustados y están intimidados. ¿Qué va a pasar? Y que si esto lo permiten, entonces los cristianos van a ser perseguidos y están tan afanados en esas cosas. Y Dios dice, ¿por qué te asombras? Yo se los dije. Yo les dije que en el mundo los iba a aborrecer, que padre y madre los iba a aborrecer, que hijos, hijas los iban a aborrecer. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice
que todo el que quiera vivir piadosamente, ¿qué dice? Será perseguido. Esta iglesia no se asombró. Pedro le escribe a sus seguidores: ¿por qué se asombran del fuego de la prueba que están viviendo? Como si fuera algo extraño en sus vidas. Y Dios anunciando: en mi mano es quien controla todo el fuego de la prueba. En su mano de Dios está el termostato, bueno, la perilla del termostato. ¿Qué tanto grado de fuego le va a poner a esa prueba, a esa dificultad que estamos viviendo? Pero esta iglesia fue otro tipo de iglesia a la que hoy pues no tenemos mucha relación con la iglesia de hoy. Un comentarista dice: la iglesia primitiva no fue simplemente una organización o un movimiento, sino fue la encarnación ambulante de la presencia de Dios. La iglesia comenzó con poder. Fíjense cómo comenzó la iglesia: con poder, avanzó con poder, se movió siempre, y cuando ellos tuvieran poder, cuando ella no tuvo poder o no tiene poder, esa iglesia se agacha para encontrar seguridad. Cuando alguien no se siente seguro, ¿qué es lo que pasa? Se agacha, porque agachándose encuentra seguridad, nada más. Los cristianos en ese momento no se agacharon. Se agachan para encontrar los que se agachan para encontrar seguridad, para comenzar o conservar sus ganancias, por así decirlo, sus bendiciones. Son los que en un momento dado, voy a hacer esta relación, son como el maná del desierto que cayó del cielo, ¿se acuerdan? Cuando la iglesia trata de mantener su bendición para el día siguiente y no comparte, entonces le crecen gusanos y se pudre. ¿Qué trato de decir con esto? Cuando la iglesia se agacha y no predica de la palabra de Dios, no tiene el valor que Dios le ha dado, que Dios le ha conferido. Cuando la iglesia se agacha y no está compartiendo la palabra, que es la bendición de Dios, compartiendo la palabra de Dios, ¿sabe qué pasa con eso? Le crecen gusanos y se pudre. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es lo que le voy a tratar de decir? Que muchas veces, al no compartir la palabra de Dios, nos volvemos fríos. Nos volvemos fríos. Ya no compartimos la palabra, ya no hay esa chispa, ese fuego en nuestras vidas, ese reto, esa adrenalina espiritual ya no hay. Porque no compartimos la palabra de Dios, porque otras personas no conocen de Dios. Pues si aquel se está muriendo, pues que se muera. Pues es un incrédulo. Y no, Dios nos ha dicho: habla la palabra de Dios. ¿Tú entiendes por qué yo entiendo por qué hay que salir y compartir la palabra? Porque cuando la iglesia retiene sus bendiciones, que son la salvación, que son la palabra de Dios, y no la compartimos, crecen gusanos y se pudre. Y esa es una gran verdad, hermanos. Agrega este comentarista Riley: esta iglesia estuvo dispuesta hasta morir al estándar del mundo, a la que conoce el poder de la resurrección de Dios. Esta iglesia estuvo dispuesta a hacer todo esto. Si tú quieres, como una iglesia, conocer el poder de la resurrección de Dios, hay una sola manera de hacerlo. ¿Cómo? Es dejar de mirar lo que el mundo hace, cómo el mundo vive, el estándar del mundo y sus deseos, para precisamente enfocarte como el pueblo de Dios debe de vivir, conforme a la palabra de Dios. Y esta iglesia que vive de esa manera, vive para la eternidad. Pone de manifiesto que es superficial la vivencia de este mundo, que es superficial las marcas, que es superficial las vanidades de este mundo, la tendencia de este mundo, o sea, las modas, ¿no?, que pone el mundo. Y cuando esto sucede, esta iglesia verdaderamente es diferente del mundo y también es perseguida por el mundo. Pero Jesús nos dijo: en el mundo, el mundo los aborrecerá. Los puede aborrecer, los puede martirizar. Lo que el mundo nunca hará es ignorar
el impacto que ella está teniendo. Allí es el cambio, hermanos. Número cuatro es la confianza en la soberanía de Dios que afecta los resultados de la oración. Afecta los resultados de la oración. Cuando nosotros entendemos esa soberanía que Dios tiene el control de todo, entonces afecta mi resultado de oración. En el versículo 31 nos dice de esta manera. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Oraron y ¿qué dice? Como resultado afectó su oración. ¿Qué pasó? Tembló. Imagínate eso, que en un momento en el servicio, cuando estemos orando y temblara y se moviera, ¿sí? Todo esto, y después salimos y preguntamos afuera y nadie, como que nadie se enteró que hubo. No se enteraron que hubo un temblor de tierra. Solamente aquí tembló. Yo creo que eso marcaría ese día para siempre en nuestras memorias, hermanos. De esa misma forma, yo creo que Dios estaba tratando de crear una huella en la memoria de aquella pequeña iglesia, perseguida, incipiente, para que ellos recordaran que Dios oyó las oraciones y que el temblor fue la evidencia de que Él había escuchado su oración. Es lo que llega a pasar luego a veces cuando nosotros estamos en oración en privado. Y cuando estamos en oración sentimos la presencia de Dios y eso marca como una huella en nuestro corazón para afirmarnos más como evidencia de que Dios está escuchando nuestras oraciones. Dios tiene maneras de aumentar nuestra fe. En ocasiones son formas tangibles de algo que está haciendo para que mi fe pueda crecer. Yo creo que ese es el resultado de ese día que estaban orando estos hermanos de esa primera iglesia, que dice que tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El próximo resultado de orar con confianza en un Dios soberano fue de que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. No solamente tembló como evidencia que estaba escuchando Dios sus oraciones, sino la segunda evidencia fue de que fueron llenos, o el segundo resultado es que fueron llenos del Espíritu Santo. Como dijimos la semana anterior, el ser llenos del Espíritu Santo implica el ser controlados por el Espíritu. Y cuando yo soy controlado por el Espíritu, aflora en mí el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu según Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Se manifiesta esos frutos del Espíritu. La presencia del fruto del Espíritu en un creyente, precisamente, como hemos dicho, habla de la llenura del Espíritu en dicho creyente. La ausencia de dicho fruto es una evidencia de que por ese tiempo de mi vida, la naturaleza carnal está dominando mi estilo de vida más que el Espíritu de Dios. Pero Dios me ha dado un mandato que Pablo le dice a los Efesios en capítulo 4, versículo 22 al 24. Vaya a Efesios, capítulo 4, versículo 22 al 24. Dice el mandato que Dios hace al pueblo, a nosotros nos hace, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dice, despojaos del viejo hombre, que está como viciado. O sea que ya está siendo allí, está acuñado en tu vida, conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, ahí está la encomienda, ahí está el mandato. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Notaste que aunque Dios es quien me santifica, hay un rol que yo juego cuando me llama a desvestirme del viejo hombre, pero también a vestirme del nuevo hombre, que haga uso de la palabra de Dios, de la gracia que Él me ha dado,
vía el Espíritu que mora en mí y vaya y precisamente ejercite su gracia. De tal manera que el viejo hombre quede atrás y el nuevo hombre pueda exhibir los frutos del Espíritu. Y cuando yo hago eso, hermanos, yo necesito hacer ciertas cosas. Por ejemplo, en el rol que yo juego en esta acción, es como despojarme, es como renunciar a mis derechos, de manera como yo considere mi igualdad, renunciar a todo eso. Por ejemplo, que yo me compare mi igualdad con otros pastores o líderes o maestros de la palabra como algo a que aferrarme, sino más bien yo pueda despojarme y pueda abrazar la toalla y la vasija y convertirme en un siervo para la gloria de Dios. Y al estar dispuesto a morir a mí mismo, hermano, eso me permite a mí entender la soberanía de Dios y decir como ellos dijeron en su momento dado, si es necesario sufrir muerte y muerte de cruz como Cristo lo hizo, amén, gloria a Dios. Y allí entonces encontramos la llenura del Espíritu en acción en nuestras vidas. El tercer resultado de orar con confianza en un Dios soberano fue el que hablaron la palabra de Dios con denuedo, ¿sí? Al orar con esa confianza que revela aquí Lucas, o que transmite, o transcribe en la soberanía de Dios, hizo el temor precisamente al diablo. Dice Tozer que le creó un pánico al diablo el saber que ellos ahora tenían un tercer resultado de su oración, que ellos hablaron con denuedo. Pero la confianza para hablar la palabra de Dios estuvo en ellos, la valentía de hablar con ellos. O sea, ¿yo por qué debo de callarme? Yo debo de explicar la palabra de Dios. Y ese es el fruto del Espíritu también en ellos. Nuestro grado de temor, hermanos, cuando no hablamos la palabra, cuando nos callamos, nuestro grado de temor habla de nuestro grado de llenura. Y la llenura no es tanto el resultado de orar, sino también accionar. Yo creo que la iglesia necesita, incluyéndome a mí, ciertamente, a sí mismo, es orar más. Yo creo que la iglesia necesita orar más. Estoy convencido de eso, pero más todavía, hermanos, necesita confiar en Dios más. ¿Confías tú en Dios? ¿O confías a medios? ¿O confías un total? ¿O confías un nada? Porque muchas veces oramos, entramos al trono de la gracia y salimos del trono de la gracia, seguimos con temor porque nos falta confianza. Nosotros sabemos que el pueblo de Dios le hace falta mucha oración, sí, pero le hace falta mucho más confiar en ese Dios. Es como aquel niño, ¿no? Que lo están subiendo, o sea, se ubica en esto, ¿no? Cuando lo están aventando. Y él tiene la confianza, ese niño, que tú no lo vas a soltar, ¿verdad? Hasta te dice, más, ¿no? Y bueno, ya, y lo agarras. Y él se avienta, ese niño se deja ir porque sabe que los brazos de su papá o de su mamá lo van a sostener, ¿no? Y ya llega aquí el niño y te dice el niño, más, y uno ya pues ya está cansado, ¿no? Y le dice, ya, a ver, ya, porque ya me cansé yo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con nosotros si nomás le decimos orar y nunca accionamos, nunca hacemos en nuestra vida ese estilo de vida de confianza continua a Dios? En mi experiencia, cuando yo he experimentado temor, ha sido el resultado de que por ese momento, por ese día, por esa semana, no importa el tiempo que pase, me he desenfocado y me he estado temporalmente olvidando quién es el que controla las maquinaciones contra los hombres. Cuando yo estoy nervioso, cuando yo estoy temporalmente
desorientado de todo esto y he experimentado ese temor, hermanos, es porque yo he olvidado quién es el que controla todas las cosas que suceden contra los hombres o en los hombres, ¿no? ¿Quién es quien permite o no? ¿Quién detiene o permite el paso de aquellos que maquinan contra su iglesia? Cuando recobro la idea de que es Dios el soberano, de que no hay nada que pueda llegar a mi vida, que Dios haya predeterminado así, mi corazón se aquieta, la taquicardia, por así decirlo, la palpitación se va de mi vida, porque precisamente entra una confianza de quien me sostiene cuando yo le digo a Dios, más Dios, más Dios, más Dios, más Dios, porque entiendo quién es el que controla todo esto. Hermanos, los hombres pueden tramar contra ti, pueden tramar contra mí, pueden tramar contra su iglesia, pero al final lo único que ha de acontecer es aquello que Dios ha determinado desde toda la eternidad. Eso es verdad cuando en cuestión de tu salud, acerca de un accidente, acerca de una situación familiar, Dios escribe tu historia y la mía, y es por eso que Dios te dice, por ejemplo, Isaías capítulo 43, del 1 al 3, en la nueva versión de las Américas, dice, no temas porque yo te he redimido, no, yo te he llamado por tu nombre. ¿Quién tú piensas que te creó, hermanos? ¿Quién te llamó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te está santificando y quién te va a glorificar? Te dice Dios, yo soy tu Dios. No temas, yo te redimí, mío eres, dice Dios. Es aquel que ha dado su Hijo por nosotros. Aquel que tiene el derecho, que tiene la soberanía, que tiene el cuidado y aún dudas. Y dice Dios, ¿y aún no me crees? Y allí es donde nosotros tenemos que poner nuestra confianza en ese Dios soberano. Si no ponemos nuestra confianza en ese Dios soberano, cuando lleguen las pruebas, cuando lleguen las dificultades, cuando nos digan resultados de algo, no vamos a creer. Dios, tú eres el que controlas todo. Tú dices a tu hijo, tú tienes el derecho sobre mi vida porque ahora soy tu hijo yo. Soy gobernado por tu Espíritu Santo. Tú tienes cuidado de mí y no dudo y ahora te creo. Y es allí cuando nosotros encontramos verdaderamente eso que Dios ha dispuesto dentro de su corazón, ha dispuesto dentro de su mente, ha dispuesto dentro de sus planes lo que suceda a mi vida. Y es por eso que hoy podemos decirle a nuestro Dios con toda confianza, Señor, tú tienes todo el control. Tú tienes toda la posibilidad en mi vida de poderme yo acercar ante tu trono, Señor. Señor, que tu pueblo pueda conocerte hoy, en esta mañana, como tú eres, como tú quieres ser conocido, Dios. Oh Señor, que nosotros podamos confiar plenamente en ti, Dios. Solamente que nosotros podamos entender que no hay planes contra mí, que no hay planes míos, que no hay planes de otros, que tú estás entretejiendo en nuestra historia, por así decirlo, para que concluya en algún momento de mi historia, en la plenitud de tu tiempo en mi vida, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder confiar plenamente en ti, Señor Jesús. Ayúdanos a confiar, Señor, que tú tienes el control de todo, Dios. Que no hay nada que se te salga de tus manos, Dios. Ayúdanos a confiar que tú tienes totalmente controlado todo, Señor. Y podamos darte gloria, te podamos darte honra, Señor. Ayúdanos, Dios, a confiar plenamente en ti. Que tus hijos puedan confiar en tu soberana voluntad, Dios. Que todo cumplirá según tus propósitos, según tu tiempo, en nuestra historia, Señor. Podamos confiar en ellos, Señor Jesús. Que
pacientemente esperemos en ti, como lo dice este canto. Y con nosotros, mi hermano. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. El pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Alza tus manos para decirle: y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos delante de ti. Tú eres el único, Señor, que puede ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra vida, Señor, con tu palabra. Vamos a cantarlo otra vez. Pacientemente esperé en ti, Señor. Dile: y tú, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Oh, del pozo me sacaste, del pozo me libraste, sí, Jesús, y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto, Señor, y hoy has puesto un nuevo cántico en mí, que muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, porque necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Oh no. Señor, guíame en tu voluntad. Quiero estar, Señor, lejos de ti. Guíame, Señor.
Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.